Kadosh, 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 Kadosh. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: No tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Vaya historia, ¿verdad? ¿Has entendido, Jocelyn, lo que se ha leído? Lo resumo así un poquito. Lo resumo un poquito. Cuando ustedes tienen que hacer más hincapié en lo que se lee que en lo que yo digo, de verdad. Pero mucho más. Porque tiene mucha más importancia lo que está escrito que todo lo que yo vaya a decir. Y aunque nos gusta escuchar la palabra del Señor, créanse lo que tiene. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, es la Escritura. Yo intento aplicar principios, detalles de lo que está escrito para sus vidas. Ayer quise desconectar un poquito del mundo y hasta que no llegué a casa no entendí por qué me pasó esto. Quise desconectar Edwin de todo, del trabajo, de todo quise desconectar. ¿Y qué hice? Propuse con mi compañera de milicia, mi Safira, siempre viene conmigo a todos los sitios, organizamos escapadas yo y ella siempre juntos, bueno, siempre no, muchas veces, y decidimos ir a pescar. Teníamos el río aquí en Aranjuez, es el Tajo, ¿no? El Tajo, y lo despreciemos y preferimos ir a un pantano, a un lago que está en Buitrago de Lozoya, por el norte de Madrid, de la Sierra. Y si vieran, hermanos míos, compremos lo más grande, compremos cañas, compremos artilugios, compremos gusanos vivos, nos compremos unas sillas, compremos muchas cosas, una nevera para llevar allá y pasar un día. Y la verdad que mi pensamiento era: voy a estar tranquilo, no voy a pescar, seguramente no voy a pescar porque no sé bien pescar, pero voy a meditar, a escuchar la Biblia hablada y a meditar. Para mi sorpresa, cuando llegué a Buitrago de Lozoya, 1 hora y pico, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de camino en el coche, nos levantemos muy de temprano, Jocelyn, y cuando llegamos a Buitrago de Lozoya, primero no encontrábamos el lago. Segundo, cuando encontremos el lago no nos dejaron pescar, porque para pescar necesita licencia. Y quise hacerlo online y como que no, que tienes que ir a Gran Vía 3. Si alguien quiere ir a pescar tiene que ir primero a Gran Vía 3, de lunes a viernes, le dan la licencia y ya puede pescar. Si no, es imposible. Incluso tiene cárcel, me dijeron.
Y la verdad que lleguemos allí entusiasmados y cuando nos veníamos decíamos, madre mía, vaya viaje nos hemos dado, vaya mañana perdida, jolines. Queríamos, nos hacían videollamadas los hermanos de Benidorm a ver qué íbamos a pescar. Artilugio de todas las clases, Edwin, cebo vivo, de mentira, de todo. Llevemos hasta mejillones por si les gustaba el marisco, yo qué sé que llevemos. Y cuando lleguemos nos tuvimos que venir defraudados porque no pudimos ni siquiera echar la caña. Y venía yo meditando y decía, Señor, vaya día perdido. Habría podido estar en la iglesia buscándote tranquilamente y habría podido buscar al Señor. Pero para mi sorpresa, creo que el Señor movió todos los hilos porque Él es mi cabeza. Él es mi guía. Y si Él quiso que fuese a ese viaje y no pescara, fue del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de esa vivencia, el Señor me ministró esta palabra. La pesca milagrosa. Y pude sentirme un poquito como Pedro. Para los hermanos que no conocen la historia, que son nuevos en la iglesia, es un hombre que era pescador, toda la noche pescando, no pescó nada, y ahora viene el Señor de día. Normalmente los pescadores pescaban de noche, y el Señor viene de día, predica. Una vez que termina de predicar, le pide a este hombre que no había pescado nada, que estaba remendando las redes, que por favor cogiera su barca y vamos mar adentro a pescar. Este Pedro, Simón, le dice, bueno, maestro, he estado toda la noche pescando y no he pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y fueron hacia el fondo del mar. Bueno, como ha leído nuestro hermano Luis, echaron las redes y hubo una gran pesca milagrosa tal que la red se rompía y tuvieron que hacer señal a los amigos. Vinieron, después de contemplar el milagro que había hecho el Señor, Pedro cayó rendido a los pies del Señor y le pidió misericordia, apártate de mí, soy hombre pecador. Y al final, como ha leído en el verso 11 el hermano Luis, dice, y dejándolo todo, le siguieron al Señor. Y esta es la historia. Claro, el Señor, después de vivir esa vivencia, me hizo meditar un poquito más en los versos. Y algo que debemos de entender, y yo les enseño constantemente como iglesia, es que la Biblia no se lee parcialmente. No se puede leer haciendo conjuros o magia. El Señor me va a hablar aquí. El Señor no habla así. Por norma general no lo hace. Amén. Y a veces, Señor, voy a leerme los salmos. Este es el Salmo 24, no sé ni quién lo escribió, pero vamos a leerlo. El Señor me va a hablar. Y claro que el Señor puede hacerlo. Pero de verdad que la Escritura no se lee así. La Escritura se lee de una manera cronológica, ¿verdad? De una manera seguida. ¿Por qué? Porque aunque el Señor nos puede hablar a través de los salmos, de los proverbios, coge mayor magnitud la escritura de los salmos y los proverbios cuando ve por dónde está pasando el rey David, por ejemplo, e instruye y cómo escribe el salmo, en qué circunstancia, en qué momento, así se lee la escritura. Amén. Y cuando leo la escritura, yo sé que mi hermano Luis ahora está mirando el contexto, cuando lees la escritura de lo que hemos leído, lo primero que el Señor me hablaba es que el Señor no actúa de manera accidental. ¿Amén? El Señor no nos ministra de una manera accidental. Ay, me encontré con mi hermano, ahora voy a hablarle. Me encontré con mi hijo, ahora voy a tocarle. Ahora me encontré con Johnny, ahora voy a hacer el milagro. El Señor no actúa de esa manera. Amén. Porque parece, si lo sacas de contexto, parece todo muy, no sé, como muy accidental todo. Viene Jesús a Genesaret. Allí está Pedro, por casualidad no ha pescado nada, por casualidad ha estado toda la noche, por casualidad estaba remendando sus redes, por casualidad le pide el Señor esa barca, por casualidad boga mar adentro y ya hace el milagro. Y parece que hay un conjunto de casualidades que se empiezan a juntar y de alguna manera accidentalmente se han reunido todos los astros y el Señor hace un milagro. No es así. No es así. El texto no viene en Lucas, no comienza en el capítulo 5 de Lucas. Y aunque usted le conoce, hermanos míos, los textos de alguna manera vienen, hermanos míos, de que Jesús viene
de la casa de la suegra de Pedro. O mejor dicho, o de la casa de Pedro que vivía su suegra. ¿Recuerdan que el Señor sana a la suegra de Pedro? Tenía una fiebre increíble, ¿lo recordáis? Pues ese acontecimiento es antes de que Jesús fuese a Genesaret a hacer la pesca milagrosa. O sea, antes de la pesca milagrosa, el encuentro supuestamente lo tiene que tener en su casa con su suegra. Su suegra está enferma, su suegra tiene fiebre, aparentemente no es una fiebre normal y corriente, aparentemente es una fiebre mortífera, una fiebre complicada, y el Señor cuando llega allí a la casa de Pedro, lo sana. Los textos siguen hablando en el capítulo 4, desde el 40 al 41, dice después de hacer ese milagro, estando predicando en las sinagogas, dice que sanó a la suegra de Pedro, después dice que le traían enfermos de toda clase, endemoniados, los sana, hace milagros, y en los últimos versos de la Escritura es donde prácticamente vemos como el Señor se va a Galilea. Amén. Para quien no sepa dónde está Galilea, porque a veces parece que hablemos de territorios sin saber dónde estamos ubicados. Llega a Genesaret, el lago de Genesaret, está rodeado por Galilea, Capernaum y Decápolis. Ya saben, para los que estudian la Escritura, que Simón vivía en Capernaum. Por eso usted ve constantemente que Jesús está en Capernaum, porque la casa de Pedro estaba en Capernaum y cuando más o menos estaban por aquel territorio, iban a la casa de Pedro. Entonces, el primer contacto, hermanos míos, que podemos ver de Simón Pedro y el Señor, supuestamente, tiene que ser en su casa. Y esto me enseña algo. Es que antes de, hermanos míos, de visitarte en cualquier lugar, antes de incluso visitarte en la iglesia, el Señor empieza a hacer milagros en tu casa. Otra vez, no me han escuchado. Antes de cualquier cosa, el milagro comienza en tu casa. Amén. El primer contacto lo tuvo seguramente en su casa. Y ahí es donde encontramos el capítulo 5, y ahí ya nos hemos puesto en contexto. Viene de hacer milagros, ha sanado a su suegra, ha sanado a enfermos, a endemoniados, y seguramente pudo contemplar todo eso. Esa misma noche, del capítulo 5, viene Pedro de pescar toda la noche. Ya están aquí, ¿no? Ya han entendido la historia, ¿no? Y ahora dice el verso 1 hasta el verso 3, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ahí está junto, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Quién eran esos pescadores? Era Pedro y también los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Ya vamos entendiendo un poquito más la historia, ¿no? Dice, y entrando en aquellas barcas, la cual era, ¿de quién? De Pedro. No es algo que es accidental, sino que se dan cuenta como que parece que ya había algo más de confianza. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, el Señor se sentó, porque el Señor no hace falta que se esfuerce mucho para hacer grandes milagros. Dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Amén? Y esto me enseñaba un principio precioso, hermanos míos. Que el Señor no lo conoce a usted por un accidente. No ha ido el Señor a Genesaret y ¡bum!, se ha encontrado con Pedro. No, hermanos míos. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, escrito está en el versículo 29, que los que antes conoció, a estos predestinó. Aleluya. Y a usted no le predestinó, hermanos míos, para un cielo que sí. No le predestinó, hermanos míos, para ser un grande guerrero, que debe de serlo. Pero no, hermanos míos, tampoco le predestinó para que sea un buen predicador. Tampoco le predestinó, hermanos míos, para ir a una iglesia, que sí. Hermanos míos, tampoco le predestinó para ser un buen cantante.
No, hermanos míos, dice la Escritura que nos predestinó, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. Usted no tiene otro propósito cuando se ha encontrado con el Señor, sino que parecerse a Él. ¿Usted se ha encontrado con el Señor? Pues usted debe de parecerse a Él. Aleluya. A veces nos equivocamos en el llamado, hermanos míos. Usted no tiene otro llamado que parecerse al Hijo. Amén. Creemos, hermanos míos, y por lo que puedo contemplar y lo que he podido estudiar, creo que el primer contacto del Señor Jesús puede ser seguramente en la casa, en su misma casa, viviendo su suegra con Él, hermanos míos. Pero, ¿cuánta confianza tendría el Señor? ¿Qué impacto habrá tenido Pedro el primer día para que el Señor le pida la barca y Pedro, sin negarse, se la cede? Fíjense, la trayectoria de Pedro es frustrante. Viene de estar, de tener a sus familiares enfermos. Seguramente los medios económicos no serían los mejores. Seguramente, hermanos míos, estaba cansado toda la noche pescando. Frustrado, hermanos míos, y seguramente con muy poquitas ganas. Faenando toda la noche, hermanos míos. Y ahora viene el maestro y dice la Escritura que no hubo ni un reproche, no hubo ninguna queja, sino que le cedió la barca. Nosotros cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, en vez de ceder las cosas al Señor, ¿sabe lo que hacemos? Querer quitarle lo que le hemos entregado. ¿Es verdad o no? Dejamos de servir con la pasión que antes servíamos. Cuando no nos salen las cosas cuando no pescamos lo que deberíamos de pescar. Cuando hemos salido a la faena y no hemos traído lo que pensábamos traer. De alguna manera, en vez de ofrecerle al Señor lo poco que tengamos, lo que hacemos es quitarle lo que en un tiempo le hemos dado. Dejamos de servir, dejamos incluso de asistir a la iglesia y, hermanos míos, ¿cuántas veces he visto que por un enfado es brutal, por un enfado de un matrimonio, por un problema económico, han dejado de venir a la iglesia? O sea, ya no es que hayan quitado la fe, hayan sido débiles en la fe, sino que lo poco que tienen también se lo piden al Señor. O sea, si tengo tiempo, Señor, y es lo único que tengo, también te lo quito. Pedro, sin quejarse, sin tener nada, viniendo de toda la noche pescando, el Señor le pide y Pedro le da. Aleluya. ¿Y saben qué? Jesús a Pedro no le pide algo que él no tenga. Porque mi Señor, escuche bien, Iglesia del Señor, mi Señor no te va a pedir más de lo que tú puedas dar. ¿Están aquí o estoy solo? ¿Crees que el Señor te está pidiendo cosas? A veces sentimos que es mucho lo que nos pide. No, el Señor no va a pedirnos más de lo que podamos dar. Escrito está, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Habría dicho un fuerte amén a la palabra. Amén. El Señor nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos dar, hermanos míos. El Señor termina de predicar y no le pide a Pedro, dame pescado, porque no tenía, ¿verdad? No había pescado. No le dice, dame una dorada. No le dice, dame una pescadilla. No le dice, hermanos míos, dame dinero. No. ¿Sabe lo que le dice? Déjame tu barca. Déjame tu barca. Fíjense lo que dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quédense con ese detalle. Echad vuestras redes. Quiero decirte algo, hermanos míos, a grosso modo, dale lo poco que tienes al Señor. Dale lo poco que tienes al Señor. Él no necesita tus cosas materiales. Solamente te lo pide para que veas lo que puede hacer con ellas.
El Señor no necesita oro, no necesita dinero, suyo es todo. Aleluya. Dice la Escritura que nada puede dar el hombre si no lo recibe de lo alto, ¿verdad? Amén. Todo lo que le demos al Señor, escuche bien, y esto métaselo en su cabeza, todo lo que le demos al Señor es poco. Todo. No sé lo que le está pidiendo, pero lo que le pida el Señor es poco. Todo le pertenece a Él. Y lo que nos pide no es para Él volverse más grande, no. El Señor sin usted sigue siendo Dios. Usted sin Dios no es nada. Amén. Recuerdo que David, aleluya, va donde estaban sus hermanos en la guerra, en el valle de Ela. Y allí se encuentra con un filisteo que está poniendo al pueblo verde. Les está injuriando, les está intimidando, y ahora llega David, ya saben la historia, y quiere pelear contra aquel filisteo llamado Goliat. Y ahora llega el rey Saúl, le dice, ponte mi armadura. Y dice que David se pone la armadura y como no es que no le valiera, sino que él no estaba acostumbrado. Amén. Escuche bien, al Señor no le hace falta armaduras para vencer un gigante. No le hace falta nada para vencer a Goliat. Aleluya. Dios, escuche bien, y esta me ministraba, Dios no necesita intercambios. Siempre en Cristo, cuando tú le das, el que sale beneficiario eres tú. ¿Están aquí? Aleluya. Déjame tu barca, predica, pongamos mar adentro. Y fíjense lo que dice el verso 5, dice, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada. Cuando dice nada, ¿qué es? Nada. Yo sé, Pedro, que has estado un largo tiempo trabajando. Sé que has estado trabajando duro. Sé que en la noche, en vez de dormir, te has esforzado. Lo sé. Sé, Pedro, que no has obtenido nada. Lo sé. El Señor conoce cuál es nuestra situación, cuál es nuestra actitud, cuál es, hermanos míos, nuestro corazón. Sé que no has ganado nada. Sé que tienes gente a tu cargo, los hijos de Zebedeo, lo sé. Tu suegra está enferma, lo sé, o ha estado enferma. Sé que te espera tu mujer, sé que necesitas dinero, sé que necesitas pescado, sé que necesitas. Sé, Pedro, que ya ni tienes fuerzas, ni físicas, ni psíquicas. Pero ¿qué te parece si ahora haces lo mismo, pero conmigo en la barca? Amén. Sé cuál es tu situación. Sé que has rogado, toda la noche has estado pescando, toda la noche. Pero ¿qué te parece si haces lo mismo, pero ahora conmigo en la barca? Y fíjense lo que dice la Escritura. Mas en tu palabra echaré la red. Qué situación, ¿verdad? El Señor le invita otra vez a coger lo mismo. Coge tu barca, coge tu red, tus redes, le dice. Coge tus redes, pero llévame ahora contigo. Llévame ahora contigo. Una vez más. Vamos allá, pero esta vez voy conmigo. Y Pedro, en vez de negarse, dice, en tu palabra echaré la red. No dice por causa del milagro que hiciste a mi suegra. ¿Se dan cuenta el contexto? No dice por mi orgullo, sé que soy un pescador toda la vida y he venido con las manos vacías. No dice por eso. No dice tampoco por vergüenza, lo voy a hacer. Más bien dice Pedro, por obediencia voy a echar la red.
Aleluya. Hoy, escuche bien, por favor, hoy aquí no hay una playa. Hoy aquí no está Genesaret. Tampoco hay barcas. Tampoco hay redes. Tampoco ha predicado el Señor. Simplemente un siervo inútil les predica la palabra. Sé que se han esforzado. Sé que han trabajado, Iglesia del Señor. Tómenlo, por favor, que esta predicación no sea una más. Sé que has trabajado fuertemente. Sé que te has cansado. Sé que has hecho las cosas bien. Sé que tienes dificultades. Sé que tienes problemas. Pero ¿qué te parece si vuelves a hacerlo? Pero esta vez conmigo en la barca. Amén. Aleluya. Fíjense, verso 6. De la catástrofe, del desespero, del estar sin blanca, como se suele decir, versículo 6, dice, y habiéndolo hecho, escuche bien, y habiéndolo hecho, Pedro no dijo, no, ya lo he hecho, ya me quedo aquí en la orilla, ya he estado toda la noche, no, dice, y habiéndolo obedecido, habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria a Dios. Me hace bien pensar que al final no fue ni siquiera, hermanos míos, la fe de Pedro. Toda la noche hemos estado pescando. Voy a hacerlo en tu palabra. Ni siquiera fue la fe de Pedro. ¿Sabes lo que fue? La misericordia de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no tuvo mucha fe Pedro? Aunque él lo hizo. ¿Por qué? Muy fácil, porque el Señor, ¿qué le dice? ¿Cuál era el mandamiento que le da a Pedro? ¿Qué le dice? Echar las redes. Y ahora fíjense, el verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué dice? Y su red. O sea, el Señor le dijo, coge las redes. ¿Y qué hizo Pedro? La red. En singular. Es increíble porque a veces no es por fe, ni siquiera por obediencia, sino por su infinita misericordia. Dice el verso 7, dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron, ¿qué? Ambas barcas, de tal manera que se hundían. Hermanos, ¿también te ves que crees que puedes caminar solo? La red se rompe y Pedro hubiera podido decir, no, todo esto es para mí. Todo esto me lo he ganado yo. Todos estos millones para mí. No. Pedro, cuando vio la provisión de Dios, hizo señas a sus compañeros. ¿Para qué? Para que ellos también cogieran. Para que les ayudaran. Aleluya. Porque la provisión que el Señor te da, David, no es para llenar graneros. ¿Qué va? No. El Señor no nos llamó para ser ricos aquí en la tierra. Si usted tiene provisión, que sepa que es para compartir con sus hermanos también. Cuando a usted le ha bendecido el Señor, lo más normal es que usted llame también a su prójimo. La palabra compañero, hermanos míos, es de la misma estirpe. Personas que están cerca tuya. Compañeros. No, hermanos míos, a veces solamente queremos la provisión para con nosotros. Aleluya. Me llama mucho la atención Hechos, capítulo 2, verso 44, dice, y todo lo tenían en común, tal que vendían las heredades, ¿y qué decía? Y suplían las necesidades de cada uno. Qué poco se ve esto hoy en día, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que supiste que está mal y ni siquiera le llamaste? Porque como pastor de la iglesia sé que aquí se adquiere conocimiento, pero no va de esto la cosa de conocimiento. Se trata también de obrar. Lo que conocemos, lo que aprendemos aquí, hay que ponerlo por obra. Qué fríos somos, ¿verdad? A veces. La provisión del Señor, hermanos míos, es para compartirla. Dice el verso 8, dice,
Viendo esto Simón Pedro, y este es el mensaje que yo traía para ustedes, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aleluya. No sé si se dan cuenta, pero cuando se encuentra en el lago, en la orilla, le dice maestro. Pero cuando el Señor ha obrado en milagro y ha podido contemplar quién es Jesús, le llama Señor. Espero que tu vida deje de ser un aprendizaje y tengas al Señor como un maestro. Y gloria a Dios por ello. Amén. Pero hermanos míos, no te olvides de que Él es tu Señor. Amén. Y si Él es tu Señor, es como hablábamos al principio del culto, Él debe de ser tu cabeza. Amén. Pedro en un momento pasó de llamarles maestro a decirle, Señor, apártate de mí. Y cuando le dice, Señor, apártate de mí, es reconozco quién eres. Aleluya. Y claro que veo el milagro, hermanos míos, en que Jesús coja su barca. Claro que lo veo. Claro que veo el milagro, hermanos míos, en que Pedro estaba allí en el lago de Genesaret. Lo veo, también el milagro. Veo, hermanos míos, el milagro en que Pedro, siendo de día, echa las redes. Veo el milagro también en que las redes no se terminan rompiendo, sino que viene gente y cogen todo lo que han pescado, ¿verdad? Es verdad. Veo incluso el milagro en la pesca milagrosa, por supuesto que sí. Pero el verdadero milagro es el que Pedro se rinde a los pies del Maestro y le dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ese es el verdadero milagro. Aleluya. A veces creemos que el mayor milagro es un buen trabajo. A veces creemos que el mayor milagro es una sanidad. A veces creemos que el mayor milagro es la provisión. ¡No! El mayor milagro es que has venido a los pies de Cristo como pecador. Ese es el mayor milagro que podemos ver. ¿Recuerdan lo que le dice a Nicodemo? Es imposible, esto sí que es imposible. Puede haber un buen pescador que en un momento adecuado tenga el conocimiento de dónde están los peces por GPS, no sé, hermanos míos. Pero hermanos míos, lo que hizo Jesús con Pedro cuando el Señor obra en la pesca milagrosa y Pedro viene donde Jesús le dice, aparte de mí porque soy hombre pecador, eso es el mayor milagro que pueda existir en este mundo. Por eso si usted está esperando un milagro, escuche bien, no hay mayor milagro que lo que está haciendo el Señor en tu corazón. Uy, hubiera dicho un fuerte amén. Amén. Aleluya. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Pedro? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Le estaba diciendo, en esta barca, o tú te ensucias, o yo me limpio. Aleluya. Eso es lo que le estaba diciendo. Tengo tanto pecado. Una de dos, o tú te ensucias, o yo me limpio. Aleluya. Este es el mayor milagro que puede haber en la iglesia. No es trabajo, no es provisión, no es que sane a nuestros familiares, no. El mayor milagro es que venga hoy personas como Jocelyn y diga, perdóname por mis pecados. Aleluya. Y esto me enseña algo increíble, porque vemos la omnisciencia del Señor, ¿verdad? Que no le hace falta, no creo que el Señor mandara a sus peces así, meteros en la red. No dice eso. Dice que el Señor le dijo, echa la red. ¿Por qué? Utilizó su atributo de omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce. Él sabía dónde estaban los peces. Y si Él conoce cómo son las profundidades del mar, ¿acaso no va a conocer cómo es lo profundo de nuestro corazón? ¿Acaso no sabe lo que piensas? Por eso, Pedro, cuando ve lo que ha hecho el Señor, dice, esto no es un hombre cualquiera. Si él ha podido conocer las profundidades del mar, puede ver cómo es mi corazón corrompido. Apártate de mí, soy hombre pecador. ¿Habrá alguien que se sienta de esta manera? De verdad, cuando nos encontramos con Él debemos de sentirnos así. Y si usted no se siente así, hermanos míos, si usted no se siente miserable cuando viene aquí a la iglesia y decir, perdóname porque constantemente te fallo. Si usted no se siente el hombre más miserable del mundo cuando se encuentra con el Señor, hermanos míos, usted tiene un problema.
Porque el pecado, para el creyente, hace de que uno se sienta miserable. ¿Lo entiende? ¿Entiende la importancia de esta predicación? O sea, si usted no viene aquí con el conocimiento de que tiene una necesidad, Señor, o me limpias o te ensucio. O me limpias o te ensucio. Necesitamos al Señor. No están aquí. Necesitamos al Señor. Necesitamos encontrarnos con Él. Fíjense lo que dice la segunda parte del verso 10. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hay algo que le dice el Señor a Pedro, a Simón, no temas. No temas. Señor, soy miserable, apártate de mí. Soy hombre pecador. No es bueno que estemos aquí juntos. No es bueno ni siquiera, como dijo Juan el Bautista, que desate la correa del calzado de tus pies. No soy digno. No soy digno ni siquiera que me des esta provisión. No soy digno de nada. Soy un miserable. Soy un pecador. Y si usted no ha entendido esto, creo que no ha podido entender nada. Pero el Señor le dice, una vez que le ha dicho, aparte de mí, Señor, soy hombre pecador. El Señor le dice, no temas. ¿Saben por qué? Porque donde hay confesión hay liberación. Amén. La persona que no confiesa no es liberada. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que es la profundidad de nuestro corazón. ¿Habrá algo que el Señor no pueda conocer? ¡Aleluya! Y fíjense, el Señor le dice, no temas. La hubiera podido decir, yo en mi caso la hubiera podido decir, Pedro, no temas, pero que sepas que me vas a negar 3 veces. Pedro, no temas, pero vas a sacar la espada y vas a cortarle la oreja a Malcolm. Pedro, que sepas que eres un hombre que se mueve por sentimientos. Pedro, que sepas que eres un hombre un poquito impulsivo. No, el Señor le dice, no temas, pero no solamente se queda, no temas, dice, no temas desde ahora. ¿Lo entienden? No temas desde ahora, aleluya, porque hay muchas veces que nuestra carne nos quiere impulsar por pecados que hicimos en un pasado. Hay muchas veces que el enemigo nos recuerda lo que hemos sido en una vida pasada. Hay veces que ni nosotros mismos podemos perdonarnos lo que hicimos en un pasado. Y eso es un lastre que llevamos, hermanos míos, muchas veces. Por eso el Señor le dice a Pedro, sé que eres pecador, pero no temas desde ahora. Desde ahora que te has encontrado conmigo. Aleluya. No temas. No temas desde hoy. Medita en este sermón, Iglesia del Señor. Si hoy te sientes miserable, no es algo malo. Pero el Señor quiere decirte hoy, no temas desde ahora. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy te digo, coge tus redes, coge tu barca y obedece al Señor, síguele. Amén. Aleluya. Mire, hay un texto, vamos a empezar a bailar con el Señor. Hay un texto en Mateo capítulo 5, verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, verso 14. Y cuando hablamos de la luz puede ser muy buena, muy buena, muy buena, pero cuando se emplea mal, puede ser muy mala. Porque cuando tú vas con el coche por una carretera oscura, la luz puede ser muy buena, evita muchos accidentes, ¿verdad? Evita que atropelles a personas, evita que tu coche no se caiga por un terraplén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz te hace visualizar. Pero qué malo es una luz mal utilizada, por ejemplo, cuando vas en una carretera y pones las largas. ¿Qué es lo que pasa? Aquella luz que puede ser, hermanos míos, para bien, una luz mal utilizada puede ser una catástrofe. Deslumbra, boom, no puede ver nada y el otro se puede chocar. ¿Le ha pasado alguna vez, Luis, que vas conduciendo por la carretera? Yo he venido muchas veces de viaje de Córdoba y vengo y pongo la luz larga y todo el mundo me empieza a dar las luces. ¿Por qué? Porque deslumbro. Y cuando habla el Señor de la luz, hermanos míos, no habla de una luz para deslumbrar.
habla de una luz para alumbrar. ¿Saben qué? Y esto, hermanos míos, lo meditaba, aleluya. Porque a veces mostramos en la iglesia un evangelio, hermanos míos, constantemente de cruz. Y eso debe de ser así. El evangelio es cruz. Pero ¿saben qué? Está basado en la misericordia del Señor. Muchas veces escucho personas que me dicen, no, si para ser como Él no puedo ir al culto, yo tengo que quitarme de cosas, no puedo bajar a la iglesia en esta condición. Hermanos, ¿qué estamos mostrando a este mundo? Que estamos apuntando cuál es el pecado, pero no estamos mostrándole a aquel que tiene la solución para el pecado. Hay personas, hermanos míos, que conocen qué es pecado. ¿Pecado es robar? Sí, pero ¿cómo se puede quitar el pecado de robar? ¿Mentir? Quizás algo material, algo que puede decir, a esto no lo voy a tocar, pero cuando es algo interno, como el rencor. Yo no puedo ir a la iglesia hasta que no se me quite este rencor. No, eso no debe de ser así. Y a veces decimos, sí, es que es verdad, con rencor no puedes venir a la iglesia. Y hay una parte de verdad, pero otra parte de mentira. ¿Por qué? Porque la solución a aquella persona que es rencorosa no es abstenerse de las cosas del Señor, sino mostrarle a aquel que puede sanar ese rencor. ¿Lo entienden? A veces mostramos un evangelio solamente de cruz, pero también debemos demostrar el evangelio de la misericordia. Porque el Señor tiene misericordia para con nosotros. Por eso, desde ahora, encuéntrate con aquel que puede cambiar tu vida. Por eso le dice, no temas desde ahora. ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene misericordia. No tenemos un Dios que está constantemente con un palo esperando a que caigas. No, Él cuando caes tiene misericordia. De hecho, nos amó, ¿cuándo? Cuando somos santos. ¿Nos amó cuando estamos bien? No. ¿Cuándo nos amó? Aún siendo pecadores. Y que esto no sea una excusa para practicar el pecado. No, debemos de tener la misma actitud que Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. No, a veces nos sentimos muy bien, ¿verdad? Si este sentir no hay en tu vida de sentirte miserable por el pecado, usted no ha entendido absolutamente nada. Aleluya. Debemos de ser luz. No debemos de ser, hermanos míos, personas que deslumbren. ¿Por qué? Fácil. Así como el Señor le pide a Pedro que sea pescador de hombres, es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Al seguirle, a ser discípulos. El Señor también en Mateo nos dice, id, ¿y qué? Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted no va a hacer discípulos de Jesús si usted deslumbra. Somos luces que muestran el camino. Aleluya. Dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y terminaré, hermanos míos, voy a ir terminando. Porque al final, después de todo esto, después de que ha visto al Señor, apártate de mí, Señor, el Señor le dice, no temas, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Ya, al final, ni sabemos qué pasó con los peces, ni sabemos lo que pasó con las barcas, ni sabemos lo que pasó con las redes. No sabemos nada, porque a veces estamos afanados con las cosas de esta tierra que se van a quedar y no sabemos lo que van a pasar con ellas. Aleluya. Y dice el verso 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Yo no sé lo que el Señor hoy te pide que dejes. No sé lo que hoy el Señor te dice que te apartes. Pero Pedro dejó todo por seguir al Maestro. ¿Qué debemos de dejar nosotros? Gloria tenga el nombre del Señor. Él sí dejó mucho por nosotros, ¿eh? Dice Filipenses capítulo 2, verso 6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, fíjense lo que dice, sino que se despojó. ¡Bum! Todo lo tuyo es terrenal, temporal, animal, carnal y pecaminoso. Él dejó lo santo.
¿Qué ha dejado el Señor por mí? Voy a ir terminando. ¿Qué ha dejado el Señor por ti? ¿Qué ha dejado? ¿Qué menosprecio hacemos al Señor muchas veces, verdad? Hay un texto que lo dice de una manera increíble, que lo conocemos todos, Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Buscarlo, por favor, todos. Creo que lo conocéis incluso de memoria, ¿verdad? ¿Me dejáis terminar con este verso? ¿Qué ha dejado, qué ha dado el Señor por nosotros? ¿Lo puedes citar, Andrés, fuerte? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Por favor, cuando se cite la palabra, diga usted amén. Así sea. En primer lugar, ¿qué ha dado el Señor por mí? Ha dado todo, ha dado a su Hijo. ¿Cuánto? Todo. ¿Saben cuando dice la palabra del Señor y derramó? ¿Sabes? Dejadme, por favor, hacer ápice a este verso. Dice, y el Señor derramó su sangre por todos nosotros. Cuando habla de derramar, la palabra derramar es dio hasta la última gota de su sangre. Dio hasta la última. ¿Qué dio? Todo. Y a veces dice, bueno, quizás por mí no. ¿Saben? Dice la palabra del Señor que nos amó antes de la fundación del mundo. Nos predestinó antes de la fundación del mundo. Por eso, hoy quiero que entiendas este verso de otra manera que nunca jamás te lo han leído. Y espero que no peque por hacerlo. Pero lo hago con una buena intención para que usted lo entienda. A veces vemos la palabra mundo como muy lejano, muy externo. Pero cuando lees la palabra de tal manera amó a Moisés. De tal manera amó a Mariluz. Este texto coge más fuerza, ¿verdad? Porque esa palabra mundo es una palabra genérica, pero en esa palabra genérica también hay una individualidad, que es tu nombre y el mío. De tal manera amó Dios a la Iglesia Centro Bíblico, que dio todo. Todo. Él lo dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que te está pidiendo para ti? Y recuerde que al Señor no le hace falta intercambios. Él lo dio todo. Todo lo que tú le quieras dar a Dios es poco. Es ridículo. No vale de nada. El Señor te lo pide simple y llanamente para tener un encuentro contigo. Me encanta cómo termina esta historia, porque dice, y Pedro, dejándolo todo, le siguió. No hay una muestra de amor tan grande que la que hizo mi Señor en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a lo más preciado. ¿Cuánto? Lo más preciado, algo que no se puede calcular. No hay número. De hecho, no hay léxico que se pueda explicar lo que el Señor hizo en la cruz. Por amor de usted y por mí. Por eso, te invito a que escuches esta palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si tienes que hacer algo, que esta vez sea con Jesús en la barca. Pero después de lo que hagas, que sigas a Jesús. Amén.
luz.